Así es. Hoy me van a acompañar en cómo grabo los videos para el canal Educación Física Internacional. Así que el día de hoy van a acompañarme en un video que voy a grabar especial con tema relacionado a la Navidad. Es una secuencia rítmica con movimientos. Y ya lo van a ver. Vamos a estar grabando dos videos, el de secuencia rítmica y el de cómo se graban los videos de Educación Física Internacional. ¿Quieres saberlo? Averígualo en este video. Vamos para allá. Muy bien, maestros, ya que estemos pensando en grabar un video, tienen que saber que pasos anteriores son muy importantes, porque no podemos establecer que vamos a grabar un video de la noche a la mañana y hacerlo al ahí se va. Tenemos que llevar una cierta programación. Y esto sí es un poquito complicado, pero les aseguro que les ahorrará muchísimo tiempo y les hará que sus actividades realmente salgan como las están planeando. En este caso, yo para hacer esta secuencia rítmica y para grabarles este video ya hubo una planeación de por medio. Ya está en este cuadernito donde anoto qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, con qué materiales los voy a hacer y todos aquellos elementos y variables que me van a permitir llevar a cabo y grabar exitosamente mi video. Así que anótenlo. El primer paso es la planeación, aspecto sumamente importante porque les va a permitir visualizar qué es lo que van a hacer, cómo y cuándo. El segundo paso es juntar todos los materiales que vas a utilizar para tu video, tanto materiales que vas a utilizar en el video para la actividad y los materiales que vas a utilizar para hacer la grabación, cámaras, tripiés, etc. En este caso, para estos dos videos que les voy a estar grabando, voy a necesitar estos materiales. Tienen que saber que son materiales muy básicos que yo tampoco los conocía cuando empecé en esto, pero a medida que vas transcurriendo en este camino, vas aprendiendo y pues te vas mejorando en todos los aspectos. Tienen que saber que yo grabo los videos con un celular, no tengo cámara profesional como tal. Uso un tripié que compré en Mercado Libre, súper barato, alrededor de 200 pesos mexicanos. Uso un tripié flexible que también compré, alrededor de 100 pesos. La pelotita que voy a usar para la secuencia rítmica que voy a grabar y este celular que me sirve para utilizar la música de la secuencia rítmica, simplemente para darme una idea del ritmo que tengo que llevar, porque pues en edición podemos hacer muchas cosas. El tercer paso es ir al lugar establecido donde vas a hacer tu grabación. En este caso yo estoy aquí en mi casa para hacer la grabación como tal. Lo único que voy a necesitar, yo ya se los enseñé, es básicamente material muy básico, como si sonara pleonasmo, perdónenme, pero sí es muy básico. No se requiere de mucho material y no se requiere de material caro. Con lo que tengas puedes empezar, así que voy a empezar a montar. Acompáñenme. Muy bien, lo primero que hago es montar el tripié a la altura que quiero para que el video salga bien. Entonces marco el cuadro donde quiero que salga. Si se dan cuenta, el video lo grabo en formato horizontal, no lo grabo en vertical. En formato horizontal se ve mucho mejor para todos, entonces porque permite una imagen mucho más amplia. Ya que tengo esto montado, voy a proseguir a pararme yo para que vea si salga con el cuadro o si me salgo del cuadro y hacer los ajustes necesarios. Para esto le doy grabar, veo que se mueve bien, voy a hacer la prueba. Bien, ya que tengo la prueba, ya que tengo el video, lo paro y voy a ver el video para ver mis enfoques, ¿no? Para ver cuánto espacio tengo para moverme a un lado, cuánto espacio tengo para otro, si sale mi cuerpo completo, si no me veo muy cerca, etcétera. Entonces checo esas cuestiones para tenerlas bien controladas, ¿ok? Es muy importante. Entonces ya que checo todo eso, prosigo a grabar el video. El cuarto paso, la verdad ya no sé en qué paso vamos, pero el que sigue es realmente juntar tus materiales para tu video. En este caso yo aquí ya tengo la pelotita y el cuadernito, entonces lo vamos a poner aquí en el suelo
para que los tengamos a la vista. Y vamos a ver que la música que hayamos elegido para la secuencia rítmica sí exista, no tenga ningún fallo, etcétera, ¿ok? Vamos a reproducirla. Es una canción muy conocida, cualquiera de ustedes la va a reconocer. A ver, vean, está tarde. Aquí está, listo. Oh, ¿qué pasó? Ya ven, hay que checar todo antes de grabar el video, porque si no, desperdicias tiempo. Oigan. Okay. Al parecer la canción está muy bien, entonces ya lo tenemos aquí también y lo dejamos ahí en el suelo. Ya tenemos la pelotita, tenemos nuestras anotaciones de los tiempos y los ejercicios que vamos a hacer en cada tiempo, y tenemos el celular con la música que nos va a servir de guía. Ahora sí, acompáñenme a hacer la secuencia rítmica. La verdad es que me equivoco mucho, así que tengan paciencia. El paso siguiente es ver cómo salió el video, ver si salió bien, si hubo errores, y de esos errores tenemos que ajustar y aprender. Si nos gustó, así lo dejamos. Si no nos gustó y parece que podemos hacerlo mejor, lo hacemos nuevamente. Y aquí estamos viendo el video, vamos a ver la primera impresión y pues vamos a ver cómo nos sale. Ok, el objetivo es que se note a primera vista. Yo sé que todos tenemos errores, entonces los podemos corregir. Aquí podremos ajustar que este espacio salga menos y salga un poquito más arriba para que la pelota se vea. O yo me puedo hacer más para atrás para que la pelota se vislumbre cuando la lanzo. Ya es cosa de cada profesor cómo hace los ajustes pertinentes, ¿ok? Así es como termina este video, así es como se graban los videos de educación física internacional. Ya ven que no es cosa fácil, pero a medida que lo vas haciendo más y más, ya es como un proceso que, tengo que seguir esto, listo, ya tengo mi producto final. Sé que esta parte tecnológica nos cuesta mucho, pero sin duda, profesores, en este tiempo, en serio, les digo de corazón, aprendan a grabar, a mejorar su calidad de habilidades tecnológicas, porque es para su bien de su labor profesional. Y bueno, ¿qué piensan? Con lo que me vieron hacer, ¿creen que es realmente difícil o que pueden hacerlo? Los leo en los comentarios y nos veo en el próximo video. ¡Adiós!